Estamos en el Museo de Tafí Viejo y vamos a empezar la entrevista con el señor, Alfredo Arias. que él nos va a contar la historia aquí de su trayectoria. Adelante, Alfredo. Bueno, mi trayectoria, yo soy empleado del ferrocarril, el taller ferroviario de Tafí Viejo. Acá estamos del año, ingresamos en el 2010. Bueno, empezamos cuando acá estaba varias veces ya lo cerraron los talleres del Tafí Viejo. Yo le logré entrar en esta última reapertura y bueno, estoy ya a punto de retiro, jubilarme y bueno, estamos dando lo que podemos ya de nuestra última trayectoria, diría, laboral. ¿Nos cuenta cómo fue para usted la reapertura? La reapertura, yo tenía a mi padre que trabajaba acá y después ahí se lo secuestraron en el año 1976, la dictadura militar. ¿Qué pasó? Que después de ese periodo yo tuve poco conocimiento de todo lo que pasaba con el taller de Tafí Viejo, porque al estar ya mi padre desaparecido, eso nos hicieron que un poco de olvido tuvimos con talleres ferroviarios, porque ya se venía con varios cerramientos, varios manoseos políticos. Entonces yo lo que trataba de incorporar era que mi mente, mi familia, todos veamos las posibilidades de subsistir ante esta situación que estábamos viviendo en ese tiempo, ya que la dictadura militar nos había sacado lo que nosotros teníamos como el que nos mantenía la familia. Yo tenía 15 años cuando mi padre se lo secuestró. Después estaba estudiando y trabajando particular, haciendo lo que me podían salir. Yo veía las luchas, que entendía de las luchas de los ferroviarios que había en aquel tiempo, incluso algunos ex compañeros de la escuela técnica con los que yo convivía. Estuve algunas marchas, veía, porque en ese tiempo la dictadura era medio jodido cuando uno andaba con esas cosas, no se podía tampoco tener muchas averiguaciones, no podíamos tener. Nosotros teníamos una situación donde estábamos muy dolidos y todo esto nos dio una especie de claro, asustados estábamos toda la familia, todos esperando el regreso de mi padre. Estuvimos con problemas psicológicos de mi madre, problemas de mis abuelos, todo ello vi cómo íbamos decayendo la economía, la parte económica de la casa, y bueno, nosotros teníamos que sobrellevar toda esta situación, siendo chicos todavía, menores de edad, tal es así que uno se puso al último con un poquito nos enderezamos en este sentido en cuanto a la parte laboral, diríamos. Dejamos a veces de estudiar. Yo terminé el estudio en la escuela técnica, gracias a Dios, pero me logré recibir de técnico electromecánico, pero después salí al campo laboral, pues ya no pude más seguir estudiando. Y el tema con los ferroviarios me vinculé cuando ya estuve en los tiempos de 50 años, ya tenía, porque este tema lo venía padeciendo ya de tiempo atrás, como le digo, la falta de trabajo, la falta de todo que teníamos, porque era una situación bastante complicada. Y mis amigos, mis compañeros me empezaron a darme ideas de lo que estuvieron pasando, ellos que estuvieron vinculados todo ese tiempo al taller ferroviario. Cuando en un momento dado hicimos una gira
a Buenos Aires, tuvimos la suerte de ir un grupo de amigos, compañeros, para volver al reingreso de los talleres. Tuvimos la suerte de encontrarnos con la señora Eve Bonafini por un remedio con quien nosotros tuvimos un aventón bastante grande que nos dieron la posibilidad de que llegue nuestro pedido a las autoridades máximas del taller ferroviario de los ferrocarriles argentinos, diría. En ese tiempo estaba el ministro de Transporte, el señor Schiavi, con quien nos dio la posibilidad de que nos entrevistáramos y él cumplió con la petición que nosotros pedíamos y el ingreso en ese tiempo creo que ingresamos 22, 23 compañeros al taller de Tafí Viejo. Y bueno, a partir de allí es mis inicios que yo tuve realmente con taller de Tafí Viejo, con taller ferroviario. ¿Llegó a conocer el trencito que circuló una sola vez? El que iba desde Tucumán CC a Tafí, el que inauguró Néstor. Sí, lo estuve ese día. Estuve ese día viendo ese trencito que hicieron cuando estuvo Néstor Kirchner, que vinieron los políticos desde la central de la ciudad de San Miguel a Tafí Viejo. Ese no es el que se refiere. Sí, a ese. Sí, estuve yo presente ese día cuando hicieron ese acto. Nos cuenta cómo es acá el trabajo en el que hace usted en el taller y en el museo. Sí, el trabajo que yo soy de la parte de administración. Estoy trabajando en la parte de abastecimiento. Bueno, es donde tenemos donde tenemos el depósito con todos los materiales que nos llegan, nosotros los distribuimos, nos hacen peticiones de distintos talleres a veces para que mandemos mercadería. Y bueno, y acá el taller de Tafí Viejo también lo abastecemos, así que esa es la función con la que yo me encuentro hoy y dos compañeros más. ¿Y el museo? Y bueno, el museo soy un colaborador, siempre con Tony Martín y Pedro Díaz son los que están al frente de todo ello. Y bueno, sí, hay eventos, hay cosas que se hacen, trabajo y cuando hay la ocasión, mi necesidad está, yo coopero con algo, pero al frente no estoy, simplemente soy un colaborador de ello que, bueno, me mantení en esa situación siempre. ¿Qué le gustaría con el tema hoy por hoy del museo y el taller? ¿Le gustaría que vuelva a recuperar su esplendor? Que el esplendor le gustaría que volviera a recuperar los talleres como era antes. Seguro que sí, porque como le dije, yo estoy ya culminando mi labor acá, que estoy para retirarme, pero tengo mi hijo y por él y por los que vienen, por los demás, los hijos de los compañeros que ya se retiraron, todo eso, sí, uno siempre, además una fuente laboral bastante importante que tenemos acá en Tafí Viejo. Tafí Viejo antes dependía de la industria ferroviaria, así que es obvio que eso sí, estaríamos de acuerdo. ¿Algo más que nos quiera contar o agregar? Simplemente rogar que el gobierno que estamos de turno hoy está medio complicadito con el taller ferroviario. Todavía estamos en que se quiere privatizar, estamos en ese tema y ojalá que, bueno, sea lo mejor que para mí la privatización no ha tenido, no tenemos buenos recuerdos, porque ya hubo otras privatizaciones anteriormente donde lo que aquí se hizo fue un desastre, dejaron muchas cosas, se robaron muchas cosas y no dieron los frutos que se esperaba.
Tafí Viejo siempre estuvo bastante jodido en este sentido con los talleres de Tafí Viejo. Acá siempre se lo consideró en un tiempo que había mucho terrorismo y todas esas cosas, pero bueno, acá la gente siempre trabajaba y siempre reclamaba lo que cree que es justo, eso es lo que pasa, como pasa muchas veces ya. Y por eso vino acá la dictadura, tenemos desaparecidos, compañeros desaparecidos de aquel entonces, cuando le tocó a mi padre ser uno de ellos. Y bueno, esto es la lucha que tenemos todavía. Bueno, muchas gracias. ¿Nos Bueno, repite su nombre? Alfredo Arias. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con Pedro. Hola, buen día. Me llamo Pedro Díaz, trabajador ferroviario de acá de los talleres de Tafí Viejo y miembro del Museo Ferroviario. ¿Nos cuenta su trayectoria en los inicios del ferrocarril? Yo ingresé acá a los talleres de Tafí Viejo a los 16 años de edad por medio de un acuerdo, de una ley que había que, teniendo el tercer año cursado de la escuela técnica, ingresaba como aprendiz por 6 meses y luego quedabas en planta permanente. Así fue, digamos, mi comienzo en estos talleres y fui designado como aprendí en la sección de herrería. Ahí trabajé hasta los años 80, hasta que sufrimos, digamos, el primer cierre de los ferrocarriles. Era tiempo de la dictadura. ¿Cómo fue en los años esos del trabajo durante las dictaduras? Bueno, lo primero que hizo la dictadura fue suprimir justamente ese acuerdo para que sigan ingresando jóvenes. Porque del año 74 hasta los 80, todos los años ingresaban una cierta cantidad de jóvenes para sumarse acá al plantel de los talleres, porque se jubilaba gente. Entonces necesitaban cubrir esos puestos. Entonces, cuando ellos llegan, suprimen todos algunos derechos que teníamos acá en los talleres. Por ejemplo, se había alcanzado un acuerdo en la sección herrería de trabajar 6 horas porque era insalubre el trabajo nuestro. Y se había llegado a un acuerdo, pero no se rubricó no se terminó de rubricar ese acuerdo en papeles. Entonces todos esos derechos, por ejemplo, se nos quitaron. Se suprimió también ese acuerdo, esa ley, de que los estudiantes pudieran seguir la carrera ferroviaria. Y bueno, también empezó la persecución a nuestros compañeros, algunos que eran dirigentes sindicales, otros que eran delegados de planta. Ahora le llaman delegados de planta, antes eran delegados de las diferentes secciones que había acá, de almacenes, de la herrería, de fundición, había un delegado por cada sección. Entonces empezaron a la persecución, ¿no? A la represión, y tanto que después empezaron a desaparecer, justamente ser secuestrado y desaparecido esa gente. Nuestros compañeros, digamos, cuando salían de su casa o en su domicilio, sacados a alta hora de la noche o en camino al trabajo. Entonces sembraban el terror justamente para que nadie ofreciera resistencia a esa dictadura, digamos, tan feroz, ¿no?, que se implementó en esos tiempos, que lo primero que hace es, digamos, atacar los derechos de los trabajadores, del pueblo, especialmente del pueblo trabajador, porque uno ve claramente que los privilegios hacia a las clases más altas no se veía reflejado en eso. Era prácticamente quitarle todos los derechos adquiridos al trabajador, como el derecho a huelga, el derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión, el derecho a tener un trabajo digno, un sueldo digno. Entonces todo eso se atacaba, ¿no? Y bueno, y el ajuste,
que se veía en todos los sectores, en todas las empresas, en todos los trabajos. Entonces, era sembrar el terror y el miedo, porque el miedo, ellos lo argumentan siempre justamente porque el miedo paraliza, aunque algunas veces este miedo te ayuda a superarlo, muchas veces ese miedo para poder resistir y poder rebatir eso, lo que ellos tratan de imponer, ¿no? El terror de Estado. Durante esos años de dictadura, ¿cómo fue la supresión del taller aquí? ¿Cómo fue? ¿Qué secciones fueron cerrando? ¿O fue un cierre directo? Bueno, aparte de empezar, digamos, a revisar los legajos de los personal que estaba enfermo, empezaron, digamos, a jubilar, o algunos, por ejemplo, si te secuestraban, que desaparecían, decías que que no faltaba, que no concurría el trabajo, si ya estaba prácticamente desaparecido, estaba fallecido, asesinado. Entonces lo daban como que faltaba el trabajo y era, digamos, en los trámites, en los papeles, era exonerado, era echado, por así decir, de la planta. Y después, en los años 80, ya se rumoreaba de que se iban a cerrar el ferrocarril. Entonces, de repente vino, creo que fue el 1 de julio de los años 80, aparece un comunicado pegado en todas las seccionales de que se ofrecía el retiro a la gente, es decir, pagar la indemnización hasta que termine el mes de julio. Y de ahí, a los que no aceptaban eso, nos amenazaban que íbamos a ser trasladados o directamente echados sin pagarnos ninguna indemnización. Entonces fue un desmadre, digamos. Fue un desmadre y fue algo bien pensado porque, por ejemplo, el gremio ferroviario, en vez de organizarnos, no. El gremio ferroviario aconsejaba de que nos vamos y también presionaba para que nos vamos, viejos, jóvenes. Aquí hay un caso muy particular. Acá te ofrecían un año de sueldo por cada año trabajado. Por supuesto, a los que ya tenían 30 años, o le faltaba muy poquito para jubilarse, tenían 29, 28, sí les convenía. Suponiendo así, sí les convenía porque ya le faltaba poquito, pero prácticamente estaban jubilados. Entonces esa gente prácticamente fue a aceptar ese trato porque les convenía, digamos. Después estaba el turno de la parte intermedia, nosotros los más jóvenes. Y bueno, de ahí empezó el apriete, digamos, a que renunciáramos todos. Y bueno, cada cual fue aceptando según las condiciones que tenía. En mi caso, si decía que yo iba a ser trasladado, bueno, estaba estudiando y bueno, era soltero. En realidad no podía dejar de seguir estudiando. Si me trasladaban ya no podía seguir estudiando. ¿Y usted? Entonces así diversos casos de eso, bueno, y prácticamente se cierran las secciones, quedan muy poquita gente, que le llaman un residual, que estaban acá, digamos, seguían trabajando, pero muy poquito, y después sí, hacían diferentes trabajos allá en la ciudad, algunos los trasladaron a Córdoba, aceptaban el traslado de ir a Córdoba. Así fue, digamos, la situación en esos años. ¿Y usted en esos años, a dónde siguió? ¿Siguió en la provincia o le tocó otro destino fuera de ella? En mi caso, Sí. bueno, en mi caso, bueno, yo seguí estudiando y trabajo no había. Trabajo no había porque, imagínense, en ese tiempo, en los años 80, eran 2.000 personas, quedaron 100, creo, acá. Muchos se viajaron, se trasladaron, familias que emigraron, otros consiguieron trabajo. Había casos de trabajadores, por ejemplo, torneros, soldadores, caldereros, conseguían trabajo, digamos,
medio rápido, o cuando emigraban conseguían trabajo, por ejemplo, en Capital Federal, en Córdoba. Pero hay secciones en que el saber ferroviario no se lo encuentra en otro lado porque no se hace. No se hace. En mi caso era herrería forja, no se hacía casi prácticamente afuera. Y como yo a los 16 años me había especializado en eso, hasta los años 80, no conseguí ese tipo de trabajo. Solamente que vos trabajé de electricista, por ejemplo, o haciendo changa, y bueno, y tenía que estudiar también, así que esa era la posibilidad que yo podía hacer, y así le sucedía a muchos jóvenes. Y después también sucedió de que acá todos los que se indemnizaron compraban una camioneta para hacer flete, algunos ponían una verdulería, un almacén, un taxi, y bueno, pero con el tiempo, la inflación y bueno, y el ajuste que hacía la dictadura no tuvo razón de ser, porque al no haber circulación de plata, no haber trabajo, porque imagínense que 2.000 personas quedaron sin trabajo prácticamente, a quién, el fletero a quién le hacía viaje, el verdulero a quién le vendía, el almacenero también a quién le vendía la mercadería, sin nada, todo, allá había como un exceso de almacenes, de flete, de verdulería, de kioscos. Entonces ya no se podía vender, entonces esa plata poco tiempo duró, si no la supiste invertir bien, se acabó pronto. Entonces ahí peor todavía se vio, digamos, esa especie de malaria, como decimos nosotros, que vivió el pueblo de Tafí Viejo, el retroceso, ¿no? Porque se paralizaron los comercios, a pesar de las marchas, que hubo innumerables marchas de las fuerzas vivas aquí, donde estaba unido el comercio, los trabajadores y diferentes ramas de la actividad tafiseña, pero no hubo caso, digamos, hasta que volvió la democracia, digamos, y la reabre el gobierno de Raúl Alfonsín a estos talleres otra vez en el año 85, 86 creo que. ¿Cómo la vivió esa época de la reapertura y hasta, creo que su cierre fue en el 93, 94 con Bussi? ¿Cómo la vivió? Bueno, nosotros a Bussi ya lo conocíamos porque Bussi fue el gobernador de la dictadura acá, fue uno es un genocida, de genocidio declarado por la justicia, ¿no? Entonces ya lo conocíamos nosotros de la ferocidad de él. Pero, no sé, son esas cosas que tiene la historia de que sale electo gobernador por la democracia, esa democracia que él había faltado el respeto al ser un general de la nación y no respetar la constitución, que ellos deben acatar el orden constitucional. Y no fue bueno el gobierno tampoco de los 90 porque se adhirió, digamos, al menemismo. Porque el menemismo gobernó, digamos, cerrando todas las empresas estratégicas, vendiendo, rifándolas, regalándolas, cumpliendo órdenes del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros acá, los trabajadores, peleábamos para que no se cierren los talleres en el año 90, él dijo que era una orden del Banco Mundial que no podía hacer nada. Entonces, bueno, si las órdenes vienen de afuera, entonces gobernadores y presidentes no servirían para gobernar nuestro país porque aceptan todo lo que viene de afuera. Entonces, fueron años muy duros. El gobierno de Alfonsín también hackeado por la hiperinflación, que a quien le agradecemos mucho por tener esa convicción de volverlo a reabrir a los talleres, que trabajaron cerca de más de 300 personas. Bueno, después no se pudo seguir incrementando, aunque había mucho trabajo, pero porque la realidad económica era muy acuciante, muy angustiante, digamos, que él adelanta la entrega del poder a Carlos Menem, y bueno, Carlos Menem prometiendo el oro y el moro, como se dice, mintiéndole al pueblo, hace una política de ajuste, así que todos esos años fueron de terror para el pueblo tafiseño, no hubo un adelanto, digamos, no hubo un crecimiento de la economía, y estos talleres volvieron a quedar cerrados, y ahí sí sufrió la hecatombe estos talleres, porque
empezó el vandalismo y el desguace de estos talleres, de la locomotora, de vagones, de los tornos, de las herramientas. Y esa es una de las causas muchas veces, ¿no?, de que este museo ferroviario nace a causa de ese vandalismo. Entonces, un grupo de vecinos, de mujeres, decide crear este museo, digamos, para resguardar algo de la memoria de que aquí hubo un pueblo, un modelo de vida, una historia, un sentido de pertenencia y de identidad cultural que tenía nuestro pueblo, ¿no? Entonces, así nace, digamos, en medio de la resistencia, en medio de la desesperanza, por así decirlo, pero también, digamos, siempre guardamos un poco de esperanza, digamos, para poder seguir luchando para que se vuelvan a reabrir estos talleres. ¿Cómo lo vivió la reapertura del 2000? Creo que fue durante el gobierno de Néstor, creo que fue el 2003, 2004, 2003. ¿Cómo la vivió esa reapertura? Esa segunda reapertura. La segunda, con muchísima alegría porque aunque yo estaba trabajando en la privada, yo ya estaba casado, había nacido mi primer hijo, estaba trabajando en la privada, me alegraba por los compañeros que podían reingresar a los talleres y volver a despertar este gigante, ¿no?, con mucha historia. Uno tiene un sentimiento muy encontrado, porque trabajar acá en los talleres es algo que, especialmente a mí, es algo que me gusta, me apasiona. Entonces, tener esa suerte de trabajar en un lugar que a uno le gusta, ¿no?, es una felicidad. Entonces me alegraba por mis compañeros. Yo en realidad vuelvo en el 2010. Mi empresa, la empresa privada que yo trabajaba, quiebra. Entonces, aunque yo había presentado ya en el 2003 otra vez mi deseo para volver, no se dio en esos años, y después, en base a seguir, digamos, esperanzado, luchando, resistiendo, buscando, viajando, pidiendo, rogando, pude ingresar en el 2010 con un grupo de trabajadores, un grupo de compañeros, que éramos 25 en total. Bueno, entramos, como te contaba, 25 compañeros, pero pasaron tanto tiempo, del 2003 hasta el 2010, de que pudimos otra vez ingresar un grupo de trabajadores, es porque inexplicablemente sucedió como un stand-by, como un parate en estos talleres. A pesar de la promesa de un gobierno que reabrió estos talleres, ingresó personal para reorganizar otra vez la puesta en marcha de estos talleres, se había refaccionado la planta de vagones para que ahí se empiece a reparar vagones. Estaba todo parado, no llegaba material, no llegaba insumo, no había ingresos, ¿no?, para poder tener un plantel suficiente para encarar la reconstrucción y el trabajo otra vez realizado. Entonces, aquí había otros 30 trabajadores. Entonces nosotros ya, al ser más de 50, ya empezamos a organizarnos, y bueno, y nuestra tarea fue a pedir trabajo como corresponde, en la promesa que se había hecho de recuperar estos talleres y que empiezan a trabajar de nuevo. Entonces esa fue nuestra lucha, y logramos tener éxito, de ser escuchados. Y bueno, vino un ATN para estos talleres, donde pudimos comprar torno, comprar la prensa ferroviaria, hacer el tendido eléctrico de alta tensión nuevo, comprar insumos, comprar materiales, y con eso empezamos, digamos, otra vez a producir, ¿no?, a reparar vagones de carga, que es lo que hace actualmente estos talleres. Así que, digamos que algo todavía, digamos, no estamos conformes con esto, porque no se recuperó, digamos, por lo menos otras naves, y con más producción. Nosotros queríamos más producción, hacer otras cosas también, otros temas relacionados al tema ferroviario, justamente para que sigan ingresando jóvenes a estos talleres, porque de ellos es el futuro, de ellos es estos talleres.
Estos talleres pertenecen al pueblo de Tafí Viejo por su historia, al pueblo. Entonces esa es nuestra eterna lucha, digamos, de seguir, de que estos talleres sigan, digamos, latentes, sigan vivos. Así que esa es nuestra lucha y nuestra esperanza. ¿Qué nave no abrieron y cuáles están activas? La única nave que está activa es la nave de vagones. Todas las demás están inactivas, porque el Estado prácticamente hizo abandono de estos talleres. Perimetró con alambre todo lo que es la nave de vagones, y bueno, ese es nuestro lugar de trabajo. Y todo lo demás está al abandono, a que los vándalos, el vandalismo diario que traemos va perjudicando muchísimo a las otras naves, porque se roba, se destruye, se sacan chapas, entonces se va deteriorando cada vez más el predio, digamos. Y entonces eso nos duele mucho, porque nosotros tampoco no nos dejan andar por esa zona, no se cuida bien a pesar de tener vigilancia, porque solamente se cuida el predio nomás y no se cuida lo demás, el resto. Entonces eso va causando muchísimo daño, y es una lástima porque otros países cuidan ese patrimonio, hacen turismo industrial, o se puede utilizar esa nave para otras necesidades del pueblo tafiseño. Así que eso nos duele mucho a nosotros. ¿Qué naves están abandonadas? ¿No las puede nombrar? Y bueno, la herrería, la fundición, taller eléctrico, calderería. Hay una sola nave que es la más inmensa de todo, que estaba cedida a desarrollo social de la nación. Bueno, como esa también estaba activa, pero no en el tema ferroviario, sino como un depósito de alimentos y de materiales, digamos, es la segunda en pie, digamos, que está en condiciones de ser reutilizada. Pero después, la otra nave que le sigo nombrando, carpintería de coche, de taller la nave de pintado, la usina que era algo hermoso, está toda vandalizada, deteriorada, era una usina hermosa, digamos. Después teníamos también en la fábrica de oxígeno de altísima calidad, que usábamos nosotros oxígeno, digamos, para usar los sopletes, pero también se proveía acá a los hospitales porque era de altísima calidad. También todo fue destruido, vandalizado, y la falta que no hace ahora. La pizzería, las locomotoras, pocas locomotoras a vapor que quedaron acá, todas fueron vandalizadas, destruidas. Entonces, prácticamente el patrimonio de los talleres quedó destruido, desolado, abandonado, vandalizado. Entonces eso no nos puede suceder como pueblo, porque eso, digamos, fue parte de nuestra identidad, y eso tiene que ser, digamos, reconocido, resguardado, como hacen otros países, digamos, que tienen todavía sus cosas para mostrar, o como se dice, utilizar este predio para el bien público, para el uso común de nuestra gente, de nuestros jóvenes. ¿Nos cuenta un poco de la actividad que hace usted en la nave de vagones? Bueno, mi actividad fue cuando reingresé otra vez a la parte de producción. Luego, por necesidades de reorganizarnos y por mi experiencia, digamos, de trabajo privado, fui trasladado a la parte de abastecimiento. Abastecimiento es la que se encarga de recibir todo el material que viene, clasificarlo, contarlo, para luego ser utilizado esos repuestos acá en la reparación de vagones, o para enviar a otros talleres o a otros lugares donde hagan falta esos repuestos que no envían desde la nación. Porque nosotros logramos que en los talleres también hay una parte que se llama almacén general. El grano cargo tiene 5 o 6 almacenes distribuidos en las 14 provincias, digamos, donde se envía material para que se pueda ser reutilizado en la línea,
Por ejemplo, nos envían materiales para que la gente de vía y obra pueda reparar las vías, como durmientes, eh, las clavijas, los tornillos que se necesitan para la fijación. Y bueno, después para las diferentes líneas, los diferentes repuestos que necesitan, repuestos de locomotora, repuestos de vagones, elementos de seguridad e higiene. Ese, digamos, es mi trabajo actual ahora. ¿Nos cuenta su actividad en el museo? Bueno, el museo, digamos, es algo que nos llega mucho a nosotros, a los ferroviarios, y mi aporte fue acercarme, digamos, a trabajar en el museo. Y bueno, acá con Tony trabajamos, digamos, en la recepción de visitas, en seguir recuperando material que está diseminado alguna vez en el predio. También recibimos, digamos, donaciones de gente que tiene algo, digamos, una foto, un cuadro, una herramienta del abuelo, del padre, ¿no? Y bueno, también hacemos mucha actividad cultural. Hemos construido en homenaje a nuestros compañeros desaparecidos la calle de la memoria, donde todos los años se los recuerda y se mantiene viva la llama de lo que nos sucedió, ¿no? De lo que no tiene que volver a suceder, porque creemos que eso no tiene que volver a suceder, lo que le pasó durante la dictadura, que el Estado haga terrorismo, ¿no? Cuando el Estado tiene que salvaguardar, digamos, al pueblo y hacer respetar las leyes. Entonces nuestra actividad también cultural es muy grande, se hace la noche de los museos, y bueno, al pueblo siempre viene en busca nos visita, o cuando necesita el salón cultural para hacer alguna actividad de danza folclórico, de ballet, de hacer muestras. Tenemos muchas visitas de los colegios, contamos la historia de los colegios, que conozcan. Aún así hay mucha gente que muchas veces desconoce que hay un museo acá en los talleres de Tafí Viejo. Recibimos mucho más visitas de afuera de la provincia o de otras localidades de Tucumán que del mismo Tafí Viejo. Pero eso, gracias a Dios, se está revirtiendo y mucha gente se está acercando, tafiseña se está acercando y conociendo, digamos, más, ¿no? Con esto de que la difusión del celular, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, digamos, se va viralizando, se va conociendo más nuestra actividad. Y eso, digamos, pone muy contento con que nuestro trabajo rinda su fruto, ¿no? Bueno, don Pedro, la verdad que sin palabras. Le agradezco su tiempo. No, al contrario, nosotros le agradecemos a ustedes, digamos, por interesarse como jóvenes por la historia de este taller y de los trabajadores. Así que muchísimas gracias a usted. La última pregunta, ¿no? ¿Le gustaría volver a ver los talleres como fue en su época de esplendor? Por supuesto, no es por nostalgia. También soy realista de que por la tecnología, antes este taller, al tener su reparación y fabricación de coches de pasajeros, en ese tiempo se lo hacía de madera, y acá se hizo el coche presidencial, se reparaban vagones, se recuperaban locomotoras a vapor, ahora ya no existe prácticamente la locomotora a vapor, seguimos reparando vagones únicamente, pero nuestro sueño sigue volver a reparar locomotoras diésel, a reparar los coches de pasajeros metálicos, y bueno, y que vuelva a circular el tren. Esa es nuestra mayor esperanza, nuestro mayor sueño, de que otra vez por el frente de estos talleres vuelva a circular el tren de pasajeros, uniendo, conectando, tejiendo un país. Entonces ese es nuestro sueño, ¿no? De que estos talleres sirvan para eso. Mil gracias, don Pedro. Bueno, estamos aquí con el jefe del lugar, don Tony, adelante.
Hola, mi nombre es Ramón Antonio Martínez, soy obrero ferroviario y presidente del Museo Ferroviario. ¿Nos cuenta sus inicios en el ferrocarril? Bueno, yo tuve la suerte de entrar a talleres ferroviarios en el año 88. Mi padre me hizo ingresar acá. La verdad que me sorprendió porque yo tengo un hermano más grande y pensé que mi hermano más grande iba a trabajar acá en los talleres. Mi padre me eligió y tuve la suerte de entrar acá en los talleres del año 88 hasta el segundo cierre que tuvieron los talleres el año 96. ¿Nos cuenta qué labores inició? Bueno, cuando entré acá estaban haciendo un coche que eran, no sé si antiguamente los coches verdes, 115 vagones de esos coches, eran coches para vía y obra, era para la gente de vía y obra del Chaco, que estaban haciendo acá. Y la verdad que cuando entré y vi la caldería de Caldera, la nave más grande de los talleres, trabajar casi 500 personas, la verdad que me impresionó mucho y me costó adaptarme un poco a la actividad cotidiana de los talleres, pero gracias a la gente que siempre me acompañó, gente grande, porque yo era el más chico en ese momento, con 24 años, y la verdad que me hice de la vida ferroviaria y después comencé a amar el ferrocarril. ¿En qué nave trabajó? Primera vez que entré acá en la nave de calderería, la nave mayor que tiene los talleres ferroviarios, la nave de calderería. ¿Qué se hacía ahí? Ahí antiguamente se hacían las calderas, todo de la antigua locomotora. Ahora también se hace toda parte de chapa de los vagones. Después, ¿en qué otro sector Después trabajó? pasé también a parte de ajustaje, a parte de tornería y ajustaje, donde también seguía haciendo también trabajo todo metalúrgico, así que tuve la suerte de mucha gente me enseñó a trabajar y a cumplir con lo que exigía el trabajo de ferroviario. La verdad que uno comienza este recorrido y se hace cada día más ferroviario. Bueno, comenzamos a amar el tren y hasta el día de hoy nosotros tuvimos la suerte que por una idea que tuvimos pudimos hacer este museo, que hoy sirve para contar la historia de los talleres ferroviarios como la historia de toda la ciudad de Tafí Viejo. ¿Cómo vivió el cierre y la privatización? Bueno, nosotros, la verdad que fue muy doloroso, sufrimos mucho porque éramos casi 900 personas que estaban trabajando acá, obreros y parte de administrativo, así que sufrimos en la época de Menem, cuando Menem venía acá y te decía, ramal que para, ramal que cierra, bueno, ayer de Tafí Viejo no fue la excepción y acá nosotros nos tenían ya programado el cierre para el año 94, pero tuvimos la suerte que Paito Ortega estaba en el gobernador acá en Tucumán y gracias a él pudimos pasar a la provincia por 2 años. Entramos en el 94 y nos fuimos en el 96. Y, y seguimos haciendo todavía los trabajos para la empresa de Buenos Aires, la empresa de la Nación. Seguimos todavía cumpliendo trabajo mientras éramos parte de la provincia. Eso nos salvó del cierre en el año 1994. Eso, y la mala suerte que tuvimos fue que estuvimos 2 años en la provincia junto a Paito Ortega y tuvimos la mala suerte que entra como gobernador Domingo Bussi. Y Domingo Bussi vuelve con atrás todas las medidas que había tomado Palito y nos dice que terminaba el contrato con Buenos Aires y se cerraban los talleres. ¿Cómo se vivió esa época con Bussi, el cierre? La verdad que estábamos desamparados totalmente, nos dimos cuenta que estábamos solos en esta pelea con el gobernador Bussi, que ya tenía muchas intenciones de cerrar los talleres cuando fue la época militar. Él no lo cerró también el gobierno militar, pero él no participó de esa vez. Ahora que era gobernador, parece que quería participar y cerrar de una vez los talleres ferroviarios. Para hacer eso, acá se terminó el contrato con Buenos Aires, terminó los trabajos y lo dio por cerrado talleres. Y él mismo organizó una cooperativa y nosotros tenemos casi 800 personas. Bueno, la cooperativa le hicieron para 50 personas.
esas 50 personas comenzaron primero a hacer algunos trabajos y después comenzaron a llevarse todo lo que había acá dentro de los talleres. Desde maquinaria hasta la más simple herramienta se la llevaron. Nosotros pensamos que la vendían, que hacían algo. No, era tan solo para llevar para otros talleres, para darle vida a otros talleres que aún estaban vivos a nivel nacional. Bueno, eran comúnmente talleres privados y acá la verdad que sacaron todo lo que pudieron sacar, porque también ellos tuvieron pues, que pagar ante la ley todo el saqueo que estaban haciendo los talleres de Tafí Viejo. Empezó el desmantelamiento de Bussi. Sí, de desmantelamiento y el sueño de él de destruir la planta ferroviaria, porque antiguamente él decía que todo lo que trabajaban acá en los talleres ferroviarios eran subversivos, estaban en contra del gobierno. Bueno, la declaración de un militar que se pensaba perseguido. Bueno, mucha gente murió bajo su mandato y era muy reconocido acá en Tucumán. La verdad que nosotros lo sufrimos con este cierre. La verdad que quedamos solos, desamparados. Nos cerraron el portón y lo dejaron en la calle. Algo que no le pasó nunca a nadie, sin indemnización, sin nada. Nada que ver. Así que para nosotros fue la peor tragedia. Bussi también fue el que desmanteló y cerró Tucumán el Bajo y Mate de Luna, ¿verdad? Sí, también él en esos últimos días estábamos trabajando nosotros, hizo tipo museo, en donde el Mate de Luna, tipo museo en el Bajo, sí, en el Bajo, en la estación de Belgrano. Ahí sí, pero lo fundamental de todo era cortar la vía para que no pueda salir ningún otro tren. Eso fue el símbolo del museo este. Y este museo estuvo hasta que estuvo de gobierno él. Cuando se fue, saquearon ese museo, destrozaron todo. Nosotros perdimos la histórica locomotora, la Argentina, que estaba acá en talleres. En los talleres estaba en la parte de distribución, donde hay varias locomotoras antiguas que quedaron ahí guardadas. Bueno, se la llevaron esa locomotora al Bajo y después cuando cerraron el museo que había ahí, la destrozaron. Se perdió esa y otras locomotoras que había acá en el taller de Tafí Viejo, como una Chorba 111, también se perdió ahí. Estaba la 111, que era una locomotora chiquita, si mal no recuerdo, creo que era una Alco o una Baldwin, y la locomotora de Livio Dante Porta, que ambas terminaron en Mate de Luna. Sí. Y también estaba la locomotora que fue de la ex CGBA, actualmente como monumento frente de la ex estación Termas de Río Hondo. Sí. ¿Usted las llegó a conocer a ellas, a repararlas, mantenerlas? Nosotros un poco la pusimos a punto a la 111, que era más, que ya no funcionaba, pero igual todos los detalles para que quede presentable. Nos dieron órdenes de eso y tuvimos que cumplir. Nosotros sabíamos que se lo llevaban de acá. Y lo más doloroso también fue que cuando nosotros abrimos el museo en el año 2005, vinieron a buscar de Europa a la locomotora Porta. Tenían información que estaba acá y no era desacertada porque nunca se informó de la salida de esa locomotora hacia el museo este organizado por Bussi. Lo triste es que la locomotora por 2012-2013 terminó cortada por orden de Alperovich. Eso fue lo triste. No queda nada. La tragedia total, güey. Que te cierren la fuente de trabajo y además destrozar la locomotora con tanta historia. La verdad que para nosotros nos resultó, no sé cuál de los golpes, peor golpe, más duro de todos. ¿Sí? La locomotora de Portas nos dijo que usted la llevó a arreglar también. No, ella eso desapareció totalmente. Ya cuando no estaba más acá se lo llevaron eso. Ya no había personas ferroviarias aquí. La que está... Habrá habido 2 o 3 ferroviarias, no. La que está hoy en Terma también la llevó a acondicionar. No, esa no. Para el que no sabe, la locomotora que está en Terma es una ex GBA, que nadie sabe cómo terminó. Estuvo acá en los talleres Tafí Viejo, estuvo en Mate de Luna y estuvo en el Museo del Bajo, en Tucumán N.
Actualmente está como monumento frente a la ciudad, de la ex estación de la ciudad de Termas de Río Hondo. Una placa rezaba que fue donada en ese momento, por Bussi y por Menem. Nadie sabe si es verdad. Pero esas 3 locomotoras estuvieron aquí. 2 ya no existen. Exactamente, no existe. Nosotros lo vimos como quedaron y la verdad que, bueno, ahí se plasmó todo el odio que tienen contra Bussi y lo que había hecho en el barrio. Nosotros nos dimos cuenta que lo primero que hicieron fue cortar la vía, así que era para que no ande mal el tren, para que el tráfico no tenga vida también. Para el que no entienda o no conoce la zona, la estación del Bajo, atrás se hizo una escuela, creo que se llama Ávila o Aguilares, no, es una escuela técnica, justo sobre las vías. Y la cola de la playa está sobre el terreno de la escuela. Lo único que sobrevive de eso es un cabín que se está cayendo abajo, donde lo está ocupado por alguien que cuida el estacionamiento de los vehículos. Tony, usted que llegó a conocer Tucumán Norte, ¿cómo lo vivió esa actividad, el cierre y cómo fue eso del museo en Tucumán Norte? Bueno, la verdad que nosotros sufrimos el cierre y estábamos buscando otro horizonte, porque la verdad que éramos jóvenes todavía, como le decimos siempre, éramos jóvenes todavía por ese tiempo, y estábamos buscando dónde poder conseguir otro trabajo más, pero era durísimo en ese tiempo conseguir un nuevo empleo, pero nosotros nos dimos cuenta de lo que estaban haciendo y vimos las consecuencias de ese museo, de ese lugar donde querían hacer un homenaje al ferrocarril, pero a su vez lo estaban matando. Así que vos vivías tragedia de que por ahí estaba apoyado por mucha gente, porque vi que mucha gente visitaba el museo, pero no sabían lo que era el trasfondo de todo, que era destruir el ferrocarril. Algo que hasta el día de hoy se sigue causando mucha herida con solo recordar esos momentos y tratar hoy en día, porque desde el comienzo del museo estamos tratando de que vuelva el tren de pasajeros, de que vuelva el trabajo, y que seamos mucho más acá en los talleres. Si el museo no hubiera existido acá en los talleres, hoy no se nombraría talleres ferroviarios Tafí. Eso es lo lindo que creo que dimos en la tecla al soñar con el museo cuando estábamos en la calle, literalmente. Tucumán Norte, ¿recuperaron algo de lo que estaba ahí en el museo o se perdió todo? No, yo creo que pocas cosas se recuperaron. Fueron a otro lugar o era como se dice acá en Tucumán, el más pícaro quedaba con algunas piezas, porque la verdad que era como si el ferrocarril hubiera regalado todo y el que quería ser dueño se hacía dueño, listo. La verdad que nos dolió en el alma todo lo que pasó y lo vivimos eso. Y lo sentimos y me imagino lo que habrá sido el cierre del año 80, con 2.000 personas, una peor tragedia todavía, porque mucha gente murieron por eso. Tony, ¿cómo la vivió la reapertura del taller por 2003-2004? Bueno, la verdad que nosotros nos llega la citación, sabíamos que muchos ferroviarios o gente de Tafí Viejo estaba haciendo trámite por la reapertura, con Néstor Kirchner, por supuesto, y Néstor estaba muy contento de reabrir los nuevos talleres y mucha gente se acordó de nosotros porque por lo que dejamos en la época de los 90 acá, y la verdad que teníamos la esperanza de volver. Siempre todos los compañeros que éramos jóvenes todavía, como decía, teníamos siempre la esperanza de volver y volver a trabajar en este gigante, así que tuvimos la suerte que nos llamaron y aquí comenzamos de nuevo. Y
tratamos de cumplir el sueño que teníamos cuando se cerraron estos portones y nos dejaron en la calle. Ahí nos dimos cuenta de lo que era el patrimonio de la ciudad de Tafí Viejo, que eran estos talleres, de toda la maquinaria, toda la herramienta, todo lo que quedó acá adentro. Bueno, ese era el patrimonio de la ciudad de Tafí Viejo. Y con un compañero conversando ahí afuera, antes de irnos, porque la especie nos iba quebrando cada día, porque ya necesitaban también una ayuda a nuestra familia y teníamos que buscar un trabajo, un nuevo trabajo. Bueno, antes de eso dijimos que si tuvimos la suerte de volver a los talleres íbamos a tratar de hacer algo para proteger el patrimonio de Tafí Viejo. La idea era hacer un museo, para que no se llevara más cosas de acá. Bueno, tuvimos suerte de volver y le pusimos toda la fuerza para que se cumpla este sueño. Bueno, hoy en día casi lo tenemos cumplido, pero siempre decimos que nos falta algo, y es que vuelva el tren de pasajeros, el tren de carga que siga circulando, y que vuelva al trabajo. Así nos sentiríamos con el sueño completo, pero todo va de a poquito y la vamos luchando y mucha gente se entera de la historia de los talleres de Tafí Viejo hoy gracias al museo y mucha gente nos viene a buscar de otros lugares, de otras provincias para que contemos esta historia y creo que eso suma, aunque sea un granito de arena, para va sumando día a día y ya no somos tan solo un museo, somos desconocidos. Ahora nos conocen y saben lo que hacemos y tenemos el apoyo de toda la gente que la tarea que estamos haciendo es muy importante para Tafí Viejo como para San Miguel de Tucumán y la nación, diría yo, porque es una parte de la nación que tenemos acá. Con la vez que anunciaron el servicio Tucumán, desde la estación Tucumán CC hacia Tafí Viejo, ¿cómo vivió ese día los talleres? Si les tocó esa vez reacondicionar, trabajar en el coche motor que se usó, y la inauguración, ¿cómo la vivieron? Bueno, nosotros, voy a decir, cuando Cristina inauguró el tren de pasajeros, Sí, bueno, la verdad que emocionado toda la gente voluntariosa de hacer todo lo necesario para que circule el tren. Bueno, tengo una foto acá de la estación, la verdad, la cantidad de gente que había era impresionante y los festejos que hubo por la llegada del tren fueron más todavía y la emoción de la gente. Mucha gente recordaba a todos los familiares, a toda la gente que trabajaba acá en los talleres, porque trabajaron y dejaron su vida acá o se jubilaron siendo ferroviarios. Se acordaba de toda la gente que colaboraron en el tren o que fueron parte del ferrocarril. Bueno, nosotros también emocionados por vivir ese momento y la verdad que lo vivimos y tuvimos la admiración de toda la gente de Tafí Viejo y fue un día importante para los talleres, a pesar de que el tren no circuló, no volvió a circular, pero nos dimos cuenta de que había mucho interés de por medio y mucho interés de por medio y interés mezquino también. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos en esta lucha de volver al tren porque aún existían empresas privadas a nivel nacional y estábamos compitiendo contra empresas privadas y no solo éramos el Estado nosotros, parece que el Estado era interés mezquino que había a nivel nacional. el coche motor que se usó esa vez, ¿estuvo aquí y hasta qué tiempo? Sí, estuvo acá ha estado un mes, creo que ha estado acá. El acondicionado, todas las cosas que se tenían que hacer para que pueda circular y después se fue a Salta. Salta ya venía con una política de regreso de trenes pasajeros y ellos casi venían llegando hasta Güemes de llegar ellos. Bueno, toda la actividad de esos ferroviarios que los diputados de Salta avalaban y respaldaban y estaba llegando a un buen puerto. Bueno, nosotros, y además ese ese tren que estuvo acá y estuvo prohibida su salida de aquí del taller. No lo íbamos a entregar. Estaba decidido por todos los obreros que ese tren no salía de acá de los talleres, para que no se ponga en funcionamiento de San Miguel a Tucumán. Estuvo varios tiempos y vinieron el secretario de Transporte de la Nación a negociar con nosotros. Querían hablar con nosotros,
ver cómo se podía facilitar. Y nos dijeron la cruda realidad de que no estaba todavía habilitado para que vuelva el tren, y el tren tenía que ir a Salta, porque ellos ya venían con la política del tren, como lo conté antes, ya venían haciendo la política del tren del pasajero, y tenemos que entregar esa dupla para que siga el tren de pasajeros en Salta. ¿Cómo fue ese momento de tener que entregarlo y tener que ver lo que se fue y no volvió más? Bueno, acá lo que poco facilitó la entrega de este tren fue que el ferrocarril argentino no se llegan hasta acá a los talleres y nos dan la oferta porque nosotros, la verdad que en ese tiempo también necesitamos material para seguir reparando, haciendo reparaciones en los talleres, y bueno, pero el argentino nos da esa opción de entregar la dupla para que se vaya a Salta, y nos da toda la parte de materiales y herramientas que necesitamos para seguir trabajando. Y ahí el obrero un poco tuvo que entregarlo, porque la verdad que iba a servir para que siga circulando el tren de pasajeros en Salta, aunque sea, y a la vez siga con vida talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Todo el material que traían, material nuevo, herramientas nuevas, todo, así que creo que no fue en vano la lucha que tuvimos acá en los talleres, pero los obreros comprendían y dijeron, aunque sea que circule en Salta, pero que circule el tren de pasajeros. La formación del Tren Alma, durante ese tiempo, durante todo este tiempo que reabrió el taller, vino y la llegó a reparar. ¿Cuántas veces estuvo parado aquí en los talleres? Acá creo que estuvo 2 veces nada más. 2 veces creo que estuvo aquí. No me acuerdo bien, pero 2 veces me parece que estuvo acá nada más. Entrenado. Por supuesto, era importantísimo todo lo que tenía el Tren, porque significaba la tarea que realizaba. Y acá todos los trabajos y reparaciones que se hicieron de sorpresa también, porque acá cuando vienen son analizados todo el material rodante que llega, y todo lo que tenía que hacer se le hizo, porque era algo importante y porque la verdad que ese tren dejó marcado el lugar que llegaba con otra realidad de la que vivimos nosotros comúnmente, y fue muy importante ese tren, y además sirvió como aliento para todos los ferroviarios de seguir trabajando, y de que el trabajo del ferroviario sigue siendo importante en Argentina. Una lástima cómo está tirado hoy en Saldía, después del incendio dudoso que sufrió en Alta Córdoba, previo al descarrilo. Trabajar, la verdad que acá en el taller ferroviario, trabajar en ese tren, la verdad que fue muy especial. Acá no existía el cansancio, no existía el horario, y fue, como decía, importante ese tren que circule, y para nosotros pues una gran emoción. Circular así nos causa un dolor profundo de que esté tirado, de que esté abandonado, pero la verdad que todo esto que abandonaron, que destruyeron, algún día se tiene que pagar. Una lástima, ¿no? Hoy está sin piso, y está en la intemperie en Saldías, viendo cómo las formaciones de pasajeros pasan. A metros pasa el San Martín y el Belgrano, el Mitre incluso, y ve que salen las formaciones de carga, pero es una tristeza al ver que está junto a una Fiat Transfer y un coche de madera totalmente podridos. Nos cuenta cómo es acá su trabajo en el museo. Bueno, acá lo lindo de ese museo, que acá comenzamos a conocer distintos visitantes, gente de acá de Tafí Viejo, como gente de otra provincia, que nos visita, y se lleva una gran emoción al ver, porque primero que nos dicen tantas cosas que tienen acá ustedes, y la verdad tantas cosas que llevaron y que tenemos que tener mucho más, pero nosotros hicimos este museo un poco para que
para homenajear lo que hacemos acá en los talleres. El trabajo de mucha gente que trabaja en el taller, dio su vida, y toda esa historia se tiene que conocer. La verdad, la historia del comienzo mismo, de que fue una ciudad totalmente ferroviaria, la pasión que había, la vida, la actividad que había alrededor del ferrocarril, y nosotros dijimos, eh, la verdad que es un camino bien largo, pero la verdad mucha gente siempre se te cruza y te da esa palabra de aliento que hace que vos trates de mejorar día a día. Para nosotros nunca va a terminar la tarea del museo, porque siempre nos falta algo, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, siempre hay una idea para hacer, y nosotros comúnmente alentamos a todos los que están hoy en... hace poco también hubo otro museo ferroviario acá en Argentina también que se estaban realizando, y bueno, hacer lo mismo que nos pasó a nosotros. La palabra de aliento es muy importante, y la tarea se la hace de corazón acá, mostrando lo que eran los talleres, mostrando la historia ferroviaria de Ciudad de Tafí Viejo, y un orgullo ser ferroviario, un orgullo ser tafiseño. Y eso contamos a la gente que nos visita, la gente se va emocionada por la pasión y el respeto que ponemos a los que vienen y a la gente que trabajó en los talleres. Así que, por lo menos, el camino que tenemos recorrido para nosotros fue muy positivo, porque la verdad, hoy viene la gente y quiere visitar el museo, lo visita y lo atendemos con la misma pasión desde el primer día. Así. Nosotros muy contentos con el museo y muchos amigos, y eso es lo lindo, que tenemos muchos amigos gracias al museo. Tony, me gustaría volver a ver el taller de Tafí como fue antes en su mayor esplendor. Sí, la verdad que sería emocionante, la verdad que vuelva, que vuelva con el ímpetu y los trabajos que se realizaban acá, que se puedan realizar todos los trabajos que se realizaban acá. Hace poco nos preguntaban una visita si podíamos hacer los coches pasajeros. La verdad que perdieron toda esa artesanía de la madera. Hoy en día no tenemos carpinteros en los talleres, carpinteros, pero no tenemos la herramienta para que trabaje. Nos gustaría siempre estar presentes en todos los lugares. No tan solo en la parte ferroviaria, también en todo lo que necesite Tafí Viejo, tendría que estar taller de Tafí Viejo también. Bueno, Tony, ¿algo más que nos quiera agregar para la gente que nos está viendo, después de escucharlo a usted y a sus dos compañeros? Bueno, acá podemos decir que, y lo decimos a toda la gente que nos visita, los talleres ferroviarios están vivos, siguen trabajando, seguimos reparando vagones de carga. Así que orgulloso de estar acá y poder realizar estos trabajos que estamos realizando, y una mención a todos los compañeros que tengo, porque la verdad que ellos de a poquito te ayudan porque consiguen alguna pieza importante, un recordatorio, alguna máquina antigua, y ellos te la traen, te la entregan acá en el museo. A veces vos les decís, vení, habla conmigo, contá lo que has encontrado. No, ustedes se encargan, ustedes saben hablar, me dice, pero encárguense ustedes, y cuando te dice eso te da un lugar importante, así que te respetan por lo que estamos haciendo, y eso es lo lindo, que todos unidos luchamos para que este museo tampoco no se cierre. Bueno, Tony, muchas gracias. Voy a dejar aquí, después de esto, el contacto de Tony, su red social, para que para si algún día vienen a Tucumán puedan visitar este hermoso lugar. Sí, Vean la historia y la nostalgia que te transmite estar aquí. Muy amable, Tony. No, gracias a ustedes, gracias por favor a ustedes. Nosotros somos pasajeros, ustedes son los que nos contan nuestra historia.